Suscríbete a La Panterita. Soluciones reales, con la visión de distinguir nuestros servicios, acompañando cada proceso del mismo. Royal Seguros, soluciones reales. Emprendete Paraguay, un programa que apoya, promueve e impulsa los diferentes emprendimientos que se inician en el gran mundo del comercio, con invitados especiales y entrevistas. Emprendete Paraguay, con la conducción de Monse Iglesias, todos los sábados de 10 a 11 horas por la 800 AM Radio La Unión. Radio La Unión, R800 AM. Pertenezco al equipo más grande del mundo, el tuyo, el mío, el nuestro. Pertenezco al equipo que se levanta y entrena, informa, opina, juega. Pertenezco al equipo que deja el alma en la cancha, que muere por los colores y levanta la mirada, orgulloso de su hinchada. Acá lo sentimos, lo vivimos, nos apasionamos, respiramos fútbol. Un taco, una gambeta, un túnel, una rabona, pero también una barrida o un despeje a la tribuna para alejar el peligro. Atacamos, defendemos, sudamos. Una crítica, una noticia certera, una polémica, un análisis con todos los fundamentos. Acá festejamos los goles con el corazón, odiamos las derrotas, pero de ellas aprendemos. Pertenezco a este equipo, al equipo que amamos. Nos ponemos la camiseta con el 800 en la espalda y salimos a jugar. ¡Gol! Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club. Unión FC es presentado por Itaú, hecho para vos. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Shortizer. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Bienvenidos, esto es Unión FC. Hola, buen día, saludos cordiales a la audiencia de la R800. Comenzamos con mente positiva, con muchas fuerzas, tratando de transmitir esto a la audiencia de nuestra radio también en estos días difíciles. Se eliminó Cerro Porteño, vamos a hablar de vuelta de esta situación que se plantea con Cerro Porteño. Antes de darle el saludo a los compañeros, Cerro tiene que comenzar a trabajar hoy. Después de la eliminación, tiene que definir el proyecto 2022 ahora mismo. Es cierto, tiene que ganar el clausura o tiene que clasificar de otra manera la Copa Libertadores de América, pero tiene que centrar su atención. No puede ser que se cometan siempre los mismos errores en Cerro Porteño. Yo había inventado, entre comillas, una canción hace ya mucho tiempo. Tropecé de nuevo con la misma piedra, y es lo que vuelve a verse en una circunstancia como esta. A mí me quedan dudas y espero que alguien me demuestre lo contrario de lo que pasó con Pica Lucena. No sé si está hasta ahí de lesionado para que no pueda jugar ya un partido. Necesitó Cerro, un jugador no iba a cambiar la historia, pero se vio la necesidad de contar con el Pica Lucena, por ejemplo. Hay disgusto, se quiere ir, no se quiere ir, jugadores que quieren priorizar la salida inmediata, ya no más, en pleno campeonato. Este tipo de situaciones ya nosotros, que somos más grandecitos, lo hemos visto hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años, hace 25 años. No es absolutamente nada nuevo. Comenzando con aquella década del 70, cuando Cerro Porteño con Saturnino Arroa y compañía tenía un equipazo y podía llegar a la final de la Copa Libertadores de América antes que Olimpia llegue justamente al título, porque Olimpia ya fue finalista en 1960 cuando comenzó la Copa Libertadores de América a disputarse. Entonces, este tipo de situaciones tiene que hacer que los ZAPAC, que nosotros ya hemos dicho aquí el año pasado, va a volver a tomar la rienda del club. En la próxima asamblea, Juan José Zapac va a volver a ser presidente de Cerro Porteño. Entonces, la planificación se tiene que hacer de ahora. ¿Va a ser campeón Cerro Porteño de la Copa Libertadores de América en el 2022? No sé, pero va a ayudar muchísimo, porque hay equipos de menor, es feo decir de menor cuantía, que llegan con mejor performance
a los juegos decisivos de la Copa Libertadores de América. No es culpa del técnico, no es culpa de los jugadores, sino hace falta una planificación de mayor ordenamiento como para apuntar a la Copa Libertadores de América. Tenemos ejemplos de antes, de ayer, de hoy y va a ser de siempre también, de planificaciones que apuntaron a llegar a un objetivo y se consiguieron esos objetivos. Así que no es nada que yo invento ahora, ni que descubro, ni sé la cebaletería, ni nada por el estilo, pero hace falta que realmente dirigentes de Cerro Porteño, que le lideren a los ZAPAC de la presidencia y de todo lo que se tiene que hacer, o que comande él definitivamente un operativo Copa Libertadores de América 2022. De lo contrario, no va a funcionar nunca este tipo de persecución, entre comillas, que hace Cerro Porteño a la Copa Libertadores de América. A mí particularmente, a Nicolás Ledesma, me gustaría que Chiqui Arce siga siendo el director técnico y el que sea parte de la planificación de esta historia que quiere escribir Cerro Porteño en la Copa Libertadores de América. Pero así, al bamboleo, a ver cómo anda, a ver si se pasa la primera fase, se trae jugador de aquí, jugador de allá, jugadores que llegan último momento, jugadores que se van, que no saben si van a continuar o no, que dejan el barco a mitad de camino. No se llega al objetivo. Esto es lo que yo quería decir al comenzar nomás, y ya vamos a saludar a los compañeros que se salen de la vaina, seguramente queriendo hablar también de lo que pasó anoche con Cerro Porteño, que no es culpa de lo de anoche, es de esto que estamos diciendo, de falta de planificación, del cual yo por lo menos me hago cargo. Y no sé si van a compartir conmigo los compañeros. JJ Gómez, Juan José, qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenos días, Nico, un saludo cordial para todos. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Hola, Nico, buen día, cordiales saludos para todos. Olimpia, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, River Plate, Atlético Mineiro y Fluminense Barcelona son los emparejamientos confirmados para cuartos de final. Olimpia es el único representante paraguayo que sigue vivo en la Libertadores. De ganar la serie contra Flamengo, va a enfrentar al vencedor de Fluminense Barcelona. Recordemos que Olimpia juega el miércoles 11 de agosto, de hoy en 7 días el partido de ida en Paraguay, y la revancha va a ser el miércoles 18 en Brasilia, frente a Flamengo. Así mismo es. Yo no sé, Fede, si ustedes quieren enfocar este tema de Cerro Porteño, de la nueva eliminación de Cerro Porteño, desde el punto de vista estrictamente futbolístico o desde el punto de vista del cual ya hablé. Fede, yo creo que es muy profundo. Yo creo que se pudieron haber cometido errores en lo futbolístico. A mí me parece que ayer algunos, no sé si entraron a jugar un partido de Copa, pero todo eso termina siendo producto de algo. Y para mí el culpable principal de otro fracaso de Cerro a nivel internacional es la dirigencia. Cerro Porteño no se preparó de vuelta para competir en un alto nivel en Copa Libertadores. Y traigo una situación histórica, porque ayer repasábamos los equipos de Cerro 2009, 2010, 2011, cómo fueron cambiando. Las veces que Chiqui Arce dirigió Cerro Porteño, nunca le pusieron un equipo como para pelear realmente la Copa. El equipo del 2011, ayer repasamos aquel partido contra Colo-Colo, mirábamos los nombres, ese era un equipo que uno dice, ¿por qué ese equipo no llegó por lo menos a la final? Llegó hasta las semifinales, ¿por qué no peleó hasta el final? Bueno, lo elimina Santos, cierto. Pero la vez que Chiqui Arce dirige, parece como que, Chiqui, vení y toma, arreglate con esto. Vení, arreglate, acá viene. A mí me da la sensación que él se queda, evidentemente porque es un fanático del club, un enfermo cerrista, y está correcto, pero no le dan las armas para pelear el objetivo real que tiene el cerrista de ganar la Copa Libertadores. Y mientras se maneje así Cerro Porteño, con esta administración de los ZAPAC, no sé al final quién es el presidente, en teoría es Raúl, pero algunos dicen que sigue manejando Juan José. Nico dijo hace un tiempo que Juan José ZAPAC volverá a ser presidente de Cerro, pero mientras sigan de esta manera, no creo que Cerro apunte realmente a un objetivo alto. En el 2018 pasó lo mismo. Raúl ZAPAC, recuerdo que había dicho en un acto político, en aquel momento el presidente era Juan José, y más o menos agradeció la eliminación o la derrota de Cerro, la salida de Subeldía, porque ya lo querían sacar. Cerro Porteño iba a jugar contra Palmeiras, un partido de octava final de Copa. Le trajeron 2 jugadores. Uno de ellos es Manuel Denin, que venía del fútbol de no sé dónde. Hace poco vi que está jugando en un equipo de tercera de Argentina. Y después, no sé quién más vino. Conejo Benítez, creo.
más o menos aplaudieron esa derrota y la salida de su día porque ya lo queríamos sacar. Al año siguiente Jubero lo clasifica a octavos de final como primero de su grupo. Le ganó los 2 partidos a Mineiro. Cerro Porteño en su historia ganó solo 4 partidos en Brasil por Copa Libertadores. 2019, 2018 y 19 con Jubero. Le ganó a Palmeiras, le ganó a Atlético Mineiro. Termina el semestre, lo sacan a Jubero. Lo traen a Russo, que sí tiene una buena historia, lo que quiera. El único aporte de Russo al fútbol paraguayo fue esa clasificación contra San Lorenzo, que le significó un ingreso importante a Cerro Porteño en lo económico y avanzar una ronda más. Después nada, o sea, cero planificación. No existe esa planificación de la que tanto se habla. Y está bien, podemos buscarle la vuelta, que fulano jugó mal, que esto y aquello, genial. Pero culpable número 1 de la eliminación, la dirigencia. Jota. Y en el inicio de la Copa Libertadores, uno se pone en la posición de hincha de Cerro y toda la ilusión está, tenemos un equipazo, venimos jugando bien, ganamos el campeonato, la frescura, fulanito, menganito. Pero yo creo que en otros países cuando miran no te ven como una potencia. O sea, la ilusión la generamos nosotros. Y al no pasar octavo de final es un fracaso o un éxito. El éxito de salir campeón y el resto de fracaso. Y acá lo cierto y lo concreto es que si Wilder estaba bien, ayer era una opción, o Damián. Carrascal se lesionaba, o Cerro necesitaba meter un volante, iba a entrar Damián, tiene 4 partidos en primera, un futuro enorme. Pero vos el crees cambio que no por es el bueno costado ilusionarse. izquierdo, sí, pero por eso. Ahí es que por eso es que es muy difícil llevar al problema real. No, llevar al problema real. Porque el enfoque es ganar y todo lo que ponga Aquino. ¿Por qué Aquino no mete 3, 4, 5 goles? Y porque le faltó esto. No, pero Aquino está jugando mal. Y bueno, y lo que uno quiere, o lo que la mayoría quiere, es que funcione nomás. Alguien pues tiene que mirar cómo funciona. Y una vez que funciona, ahí se exige el resultado. Pero todos quieren que funcione nomás. Y sí, pero tiene que ganar la Copa. Y ayer no jugó como un partido de Copa. Cerro jugó bien. Más que eso no es Cerro. Cerro no es un equipo. Vamos a ir al extremo, al exitismo. El equipo de Jubero hace 10 goles. El equipo de Chiqui no hace 10 goles. No tiene mucho gol su equipo. Su equipo juega bien. No tiene volantes goleadores. No tiene goleadores que hayan sido goleadores del torneo últimamente. No tiene centrales con muchos goles, no tiene mucho gol. Cerro jugó bien, no le alcanzó porque es todo lo que tiene. Y su recambio era Ovelar, era Noguera, Vargas entró ayer para dar vuelta a un resultado. Y entró y jugó bien, y estos son los partidos que le hacen crecer a los chicos. Ahora Vargas suma 10 partidos, se va a ir. Entonces nunca vos llegás con ese jugador como hoy Álvarez en River Plate, es el titular de la primera de River y ya jugó con 18 años una final de Copa, ya jugó 500 partidos, ya jugó esto. Acá se van todos, se cambia entrenador, cuando se sostiene el entrenador, el equipo, el plantel de Cerro el otro día va a jugar con el equipo B va a jugar con los juveniles, no, el equipo B de juveniles, ese es el plantel de Cerro. Esa dupla Rodríguez-Vargas a mí me gustó más que todo lo que mostró Cerro en el primer tiempo por izquierda. Sí, por funcionó poner un ahí, pero dos chicos que están empezando en 4 o 5 partidos van a caer y decir, ahí tienen que jugar Adorno, porque Adorno tiene Copa. Se tienen que sostener alguna vez los trabajos para que, yo te diga, Flamengo fue campeón de América. ¿Quién es el presidente de Flamengo? No sabe. Palmeiras fue campeón de América. ¿Quién es el presidente de Palmeiras? No sabe. Palmeiras tenía un gerente deportivo que estaba trabajando hace 5 años en un proceso para llegar a un equipo competitivo. Ganó la Copa, podía haber perdido la final, pero fue competitivo. Flamengo lo mismo. Acá nosotros todavía pensamos que la solución es el presidente. Nosotros queremos que los presidentes, el dirigente, el presidente... La planificación, Jota. ¿Cómo se llama? Eso es Víctor, cierto. Víctor, ¿cómo se llama el director deportivo de Cerro Porteño? El director deportivo del Cerro, ¿cómo se llama? Ahora, Amorebieta. Amorebieta entró, no es porque es el mejor gerente, sino entró porque hay una deuda para con él y para que se siga
saldando para que no haya demanda, entonces le ubicaron ahí. No es porque él mejor, entonces falta planificación de la directiva. Sí, falta entonces planificación. El presidente es el que está metiendo la pata. Claro que sí, del primer punto, pero la decisión deportiva no tiene más que ser solamente del presidente. Se tienen que armar realmente lo que hoy está armando Cerro. Ahora sostenerle, se va Lucena porque sale bueno, se va Lucena. Se trae a alguien para solidificar a los chicos, que hay un gran futuro ahí con Wilder y con Damián. Hay muchos futuros jugadores de selección van a ser, pero necesitan Fernández Cedrés, no pudieron traer. Eso es falta de gestión, ¿Qué necesitaba? Ayer estábamos hablando de Caiki, ¿verdad? De Caiki, un chico de 17 años que ya le compró el Manchester City. Sí. Si era un jugador paraguayo, a pie, caminando se iba a ir hasta Inglaterra. Pero sin embargo ellos dicen no, vamos a enviarle a fin de año. Y Nico, porque ese tema, a lo mejor es algo convenido con el Manchester City que siga creciendo también todo lo que resta del año jugando Copa Libertadores. Yo no sé si Fluminense va a ser el campeón de la Copa Libertadores de América, pero trabaja para eso. Claro, están en otro nivel competitivo de cancha. Cerro jugó en una cancha donde el pasto se quedaba la pelota. A los 5 días tiene que ir a jugar una copa donde la pelota se desliza y tiene completamente otra velocidad. En Brasil no pasa eso. Caiki juega contra Seurense y juega en una cancha que es igualita a la cancha que ayer estaba mal, inclusive el Maracaná, y era mucho mejor otra vez que lo que normalmente nosotros tenemos. ¿Y sí? Hay muchas cosas donde nosotros, es cierto, el Citimo nos pone en una posición otra vez, ¿no? Y bueno, pero a Cerro le liquidaron un gol, le liquidaron un penal, y fue parejo, fue competitivo con lo que tiene. Ayer jugó Luis Vargas como uno de los cambios. Y anduvo bien Vargas, pero en otros lugares no va a tener esa posibilidad de jugar. Si es que no tiene un técnico que le da la chance a los chicos que le está preparando en inferiores. Y por supuesto, va por donde vos dijiste. Porque se va Arzamendia, en plena competencia se va Arzamendia. Bueno, entonces la prioridad no es la Copa Libertadores de América. ¿Cuánta plata debe Cerro? Al comienzo del año ya te dieron la explicación. ¿Por qué hoy tenía que haber echado 10, 20 millones de dólares en contrataciones? Si Cerro a comienzo de año, lo mismo que Olimpia. Olimpia sacó gente que ganaba mucho, no sacó gente que le servía o no le servía. Sacó gente que ganaba mucho. En ningún momento se dijo Rodrigo no sirve, Rolón no sirve, Nico Domingo no sirve. Sacó gente que ganaba mucho. Entonces, hoy ¿cómo le vas a exigir a Olimpia ir a dividir contra el Flamengo? Que le pase por arriba. Olimpia tiene que ser competitivo, y ser competitivo te da la chance de que puedas ganar. Pero Olimpia ese tiene el colchón de haber ganado ya la Copa. Sí, entonces yo no soy ni cerrista ni olimpista cuando estoy hablando. No, pero no es ese el punto. Por eso, a mí no me gusta que se mezcle, porque el mundo Cerro es totalmente otra cosa. Entonces, Jota, que no se utilice, claro que vas a hablar, entonces que no se utilice como motivación de campaña para alcanzar la presidencia el famoso sueño de la Copa Libertadores de América, que no se juegue más con eso. Nico, yo te estoy hablando de un proyecto deportivo y vos me salí con el tema de la política, o con lo que significa. Olimpia ganó la Copa como ganó Boca, o sea, acá no hay Cerro Olimpia. Acá es el proyecto deportivo de Cerro para ser competitivo, para tener 3-4 años de ser competitivo a nivel internacional y no esperar la galopada de ser la sorpresa que ganas la Copa Libertadores. Claro, pero estamos diciendo lo mismo, con diferentes matices, estamos diciendo exactamente lo mismo. River perdió una final con Flamengo. Lo que pasa es que vos me rebatís a mí diciéndome que no le puede tirar todo al presidente. El presidente es el que tiene que delegar, o que tiene que... punto de vista. Acá nosotros todavía, porque en esa época, y la gran gloria de Olimpia, él va a encabezar siempre Osvaldo Domínguez, porque en esa época fue el dirigente que dio el paso y fue la bandera, y hasta hoy tiene. Eso no se consigue en todos lados. La mayoría de los equipos que ganan, su presidente es parte fundamental de un sector administrativo bien organizado. Nosotros todavía en todo, Nico, acá en el fútbol paraguayo, cuando entra el presidente con la chequera en el vestuario, es la motivación más grande. En otros países el presidente no entra a ofrecer dinero para un premio dentro de un partido, y todavía nosotros necesitamos esa motivación. Y no es lo mismo si viene el secretario o viene un dirigente. Si viene el presidente es otra cosa. El presidente tiene que ir al vestuario. Por eso te estoy diciendo, a lo mejor hoy Osvaldo Domínguez con 50 años y en buen estado, a lo mejor ya no va a funcionar tampoco su sistema que funcionó en el 79 y sucesivamente. Por eso se requiere una planificación
una planificación fuerte apuntando a ganar la Copa Libertadores de América. Por supuesto que no por eso vas a ganar. Puede salir o puede no salir, pero ya no hay malos chiripazos en Copa Libertadores de América. Por eso. Se planifica, River planifica. Bueno, y está en esa planificación Cerro. Cerro ganó un campeonato, peleó 2, ahora jugó una Copa, ilusionó, continúa. Está en el camino. Hoy por lo menos no está en el sector donde se cambia el técnico y vienen 50 refuerzos que no tenía minuto acá, no tenía minuto allá. Entonces es un buen proyecto, es un jugador alcanzable en lo económico, pero su chapa y su nombre sirve para lo que significa traer a un equipo grande. Hoy Cerro está en una planificación donde los jugadores que tiene son potenciales. Son potenciales, o sea, hay que seguir potenciándole. Yo creo que a Chiqui no lo sacan por una cuestión económica. Aclaro, no porque Chiqui no deba seguir. Chiqui sale. ¿Sale de dónde? Porque a Chiqui no lo sacan de No. A lo que voy es, a Chiqui lo mantiene. A ver, en otra situación, a mí me parece que Chiqui estaba fuera de Cerro. Ahora. No le iba a aceptar la gente. En otras, bueno, claro, la gente no le iba a aceptar. Totalmente. Y los dirigentes deciden en base a la gente. Por eso, a eso iba. En otra situación económica, lo sacamos a Chiqui y lo traemos a otro, pagamos y ya está. Los dirigentes, hoy en día no hay plata. Generalmente los millonarios funcionan gracias, entre comillas lo de gracia, a lo que le dice ahí su entornito, que nunca pateó una pelota. Entonces están calentándole los oídos permanentemente. Te voy a dar otro ejemplo, Jota, y te pido por favor que siga. Las 2 primeras preguntas para Jan, pobrecito, sí. ¿Verdad? Pobrecito lo de Jan, que él está para jugar nomás. Las 2 primeras preguntas para Jan y para Chiqui Arce anoche fueron del tema económico. Si es cierto que hay carencia en el orden económico. Pregunta de periodistas que seguramente saben algo más que nosotros, que no estamos en el día a día. Yo no sé si Álvaro sabe y si iba a preguntar lo mismo. Todos pero saben, es porque, Nico. pero es porque algo ocurre. Entonces es falta de gestión de la presidencia. No puede pasar eso, Nico, en un equipo que quiere ganar la Copa Libertadores de América. Decime, ¿antes qué partido el capitán de Cerro Porteño sacó un comunicado de que no estaban cobrando? Antes de Mineiro. Y entonces antes del partido clave. Todos saben que Cerro hay ese, y en todo el fútbol paraguayo existe ese problema económico, que es un mayor desgaste de convencimiento, que el jugador tiene que convencer, tiene que volver a apostar a una posibilidad de buena campaña para cobrar nuestra plata, muchachos, porque si no, no vamos a cobrar. Eso es algo que ya no tiene que entrar en el debate. En otros países eso no entra en el debate. Nosotros todavía estamos en ese debate, es importante, entonces hay que desgastarse en eso. Entonces, la solución, y no es traer 100 millones de dólares y se paga, eso no existe, mentira, no es real. La solución es ir mejorando a largo plazo, ir intentando hacer desaparecer problemas que hoy son molestias, que hoy te desgastan para salir adelante, para seguir adelante, ¿verdad? Hoy Cerro termina jugando y hoy todos nosotros, porque a todos nos intriga, es saber si Pica estaba para jugar o Pica ya no quiere más jugar porque él está forzando para irse. La verdad es que no estaba para jugar. Ahora, más adelante, en 1 o 2 semanas, no sé cómo va a estar. Pero Pica está en el momento donde ya parece que, pero su lesión en los términos médicos, con cualquiera de otro club que hable, te van a decir, era un riesgo ponerlo o no ponerlo ahora. Está a punto de. Todavía no está. Entonces, no es probable de que él diga, no quiero jugar porque me voy a lesionar y yo me quiero vender. Ahora, que esté en la cabeza de Pica querer irse, porque es la gran posibilidad, porque vos decís Cerro, él gana 5 millones de guaraníes, fortuna es acá, pero te están ofreciendo una posibilidad de que vos ganes 100 millones en la mano y 30 millones mensuales. Sí. Y yo digo, Cerro, no se va a ir, bueno, no me voy a ir, yo te voy a dar 50 millones acá en la mano y vas a ganar 20, me quedo. Cerro no tiene una posibilidad de negociarle eso a Pica. Cerro le puede emparejar el sueldo que va a dejar de perder. Entonces el jugador se va a querer ir, Nico, porque nosotros no estamos en Brasil, donde vos llegás a primera, hace un gran torneo y firmás un contrato que no necesitas más salir de tu país. Está bien. Entonces son desgastes que nosotros, nuestro nivel, nuestro lugar dentro del fútbol mundial, nos pone en una situación donde todavía nos desgastamos en otras cosas y queremos competir contra los... El Flamengo no tiene ese problema. Por eso yo te digo que falta planificación. Vos le contratás hoy, Jota, a un vecino tuyo
que necesita dinero para que te limpie el jardín de tu casa, ¿verdad? No tiene para comprar un tarro de leche, no tiene para comprar ese prójimo, y termina su trabajo, y yo le decía, yo un asado está pagando, han asado a cobrata, ¿verdad? Le habla bien y él te va a aceptar. Sí. No tiene un céntimo para comprar un tarro de leche para llevar a su casa, pero iba a aguantar. Entonces, falta gestión, Shamigo. Falta gestión, no te puede pasar eso. Ese es el tema, que vos todavía Federico dijo, y a mí me queda la misma sensación, no estoy en contra de Federico, no te vas a que enojar algunos jugadores no rindieron, no dieron la talla, como me gusta decir, porque dicen en España así, como para jugar un partido decisivo de Copa Libertadores. Prométeme que no te vas a enojar conmigo. Jamás. Prométeme. Jamás. Sin falta de respeto. La misma comparación que seguía haciendo con el fútbol, haces con el atleta olímpico paraguayo. Sí. Le exigís al nivel de otro, ni si él tiene toda la predisposición, ni si hace 6 meses hay dirigentes que se empiezan a gestionar y le dan todo. El atleta paraguayo no va a hacer el récord olímpico contra el ruso, contra el yanqui o contra el español, porque ellos tienen, antes de que vos nazcas, de que seas un espermatozoide, ellos ya estaban trabajando gente a un gran nivel. Sí. Cuando vos te formaste, vos ya te formaste en un nivel altísimo. Nosotros no estamos en ese, no podés comparar que porque vos haces una buena gestión un semestre, vos le vas a ganar en los 70, en los 80, en los 90 minutos en un pique. Yo no quiero ganar. Yo sé que no se puede ganar. Otra vez me está hablando como si yo no supiera. Yo relaté un partido en Fuerte Olimpo, ayer te conté, donde el cercado era de Carandaú y me pusieron unas maderas para que yo pueda pararme ahí y ver lo que ocurría cerca de mí ahí en el partido. Y eso sigue siendo así, no cambió nada. Te va por la ruta 1 y para Guarilla, Guarón, todo lo que está por el camino está igual que hace 50 años. Así somos como país. No es que yo no conozco, Jota. Sí, lo que a mí no me gusta, y esto quería reservar para cuando venga Chipi, porque otros se enojan conmigo. No me entendés. Es que nuestros atletas no digan, no me preparé bien, prioricé a mi hijo, que no di lo mejor de mí en mi preparativo, que yo hice mejor. O hay otra situación, o maquillamos acá, para que nos entendamos, o maquillamos acá el tiempo para que podamos tener representación en los Juegos Olímpicos, o algo pasa raro. Esperana para que nos entendamos. Seamos a 7º, 8º, o 9º, o 10º en la competencia. Yo no quiero que se gane, pero rendina el 100% de lo que vos podés. No podés acá hacer 9 segundos y te va en la elite donde tenés que rendir menos y rendir mejor, lo que y pasa hace 11, hace 12. Nico, lo que pasa es que si vos me decís todo tu parecer siempre desde el mismo punto de vista y no conversamos, no siempre vas a tener la razón. Porque es cierto, no se gana, tenés toda la razón, pero a vos te sigue llenando post eliminación una buena declaración. O sea, hubiese sido mejor que él mienta. Entonces, eso fue lo que, y bueno, y eso es lo que hay que cambiar, pues, que no te llene una mentira. O sea, que la gran equivocación de Hoskin fue su declaración, no la competencia. Hoskin tiene 34 años, vos decís, ¿por qué no priorizó? Ahora priorizó a su hijo por la Olimpiada, priorizó a los 20, a los 16, a los 17, a los 21, a los 25, a los 28. Hoy tiene 34 años y no hay otro atleta que esté mejor que él, de 20 años. Claro que a los 34 tienen que priorizar a su hijo. Está bien. Entonces, ese fundamento es el que hay que ir más atrás y dejar de exigir solamente al que pone la cara al final. El que pone la cara, Messi fracasó, es un fracaso, que no venga más, fracasó, levantó la copa ahora, fracasó 3 veces para todos. El tipo no fracasó, el tipo seguía intentando, él se preparó para seguir intentando. Otro que se preparó un semestre, un año, o coincidimos con una camada, que siempre digo que existen en la escuela de fútbol y en los niños especiales, camada de directivos que son padres, porque ahí se dan todos, los padres dan todos. Cuando coincidís con una buena camada, tenés tu chance, y si no ganaste, se pasó tu camada y chau. Los tipos que se preparan, si no ganan hoy, ganan en 10 años. Y si no ganan en 10 años, ganan en 15. No se retiran sin ganar, porque se preparan. Nosotros lo que tenemos que hacer es preparar y dejar de exigirle a la cara del afiche, que el que aparece hoy, que encima si te pone en un nivel competitivo es por un súper esfuerzo que terminó haciendo un grupo de gente. No hay estructura que te forme para que vos llegues a ser competitivo. Y eso es lo que pido para Cerro. Bueno, eso es lo que estoy pidiendo para Cerro, justamente. Y tiene que comenzar con
el presidente y delegar, pero armar un grupo ya hoy ¿Vos sabés, apuntando Nico, a la Copa Libertadores de América? ¿Cuánto falta para que comience la Copa Libertadores 2022? Te puedo poner un ejemplo, Nico. Unos meses. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Ojo, 6 meses. un para- ejemplo. Ojo que Cerro no está 6 meses clasificado no todavía. está clasificado Ni como todavía, Paraguay por eso digo. 4. Te puedo poner un Así ejemplo de mismo, preparación. 6 meses Nico. falta para que comience la Copa Te Libertadores de puedo América. poner un ejemplo de preparación. En el remo, la mayoría de los remeros entrenan en... No, y a los Juegos Olímpicos se van a enojar y No, arreglar no, conmigo, no, porque porque contigo es no se enojan directamente porque vos sos proporcional. demasiado bueno. Es entonces directamente conmigo te enojas. proporcional al fútbol. Vamos a esperar que Tirana. venga Chipi. Nico, es que a mí me cuesta tener tres palabras contundentes para que se entienda. Yo necesito explayarlo para llegar a que se entienda lo que... No puedo hablar de automovilismo, que o algo... También pasa en el automovilismo, pero conozco más de natación por mi madre. Sí. Y el remo por mi hermano. Y hace El mejores Bigua. tiempos Bueno, cada en vez el que compite remo, tu mamá. Vos cuando vas a competir para mejorar, vos salís a remar en la bahía, donde el agua está plana. Vos salís a remar en el río Paraguay, que ahí nomás te da la vuelta y hacer remo en el río Paraguay. Cuando vos querés trabajar potencia, fuerza, resistencia, entonces las olas te hacen trabajar distinto. Pero Claro. si vos querés hacer número, récord, querés trabajar para tu competición, es donde el agua es plana. ¿Verdad? Sí. Necesitas muchos lugares de eso para entrenar. Esa es una herramienta. En la natación, si Hoskin nada en el carril, hay 8 carriles. Sí. Si Hoskin nada en el carril 1, 2, 7 y 7, 8, está nadando en el río Paraguay. así mismo. Si él nada en el carril 4, 5, 4 5, él le tira la ola a los demás. así mismo. La ola es un problema de milésimas de segundo. ¿Vos pensás que nosotros tenemos una pileta anti-oleaje en Paraguay? No creo. Bueno, entonces y en los Juegos Olímpicos él va a nadar en el carril 4 y 5. Ahí nadan los yanquis, ahí nadan los españoles. Él ahora nadó en el de nivel 7 creo que fue. Él se comió la ola de todos. Sí. Bueno, hasta ese nivel dice, ay, pero y vos, tu primer rival en la natación es el agua. Después del agua está tu técnica, tu entrenamiento, tu rival es el agua. Entonces, si el agua se está moviendo, te está atajando. Así mismo. Bueno, imagínate eso para un chico que entrena en linda cancha y a un chico que entrena en Iguazú. Y después tiene que ir a competir en el Maracaná. Contra ese chico que está entrenando ahora en el Palmeira, o donde fue Antonio Galeano en San Paulo, o donde fue Gustavo Peralta, Quintana, hoy refuerzos de Olimpia que están funcionando en Olimpia. Ellos se fueron a formarse allá. Y allá no llegaron a primera, vinieron acá y juegan en el equipo más grande del fútbol paraguayo. Por eso, Entonces, por es eso. un nivel de estructura que nosotros minimizamos porque el paraguayo pesa ante vos, si está ahí tenés que ganar, tenés que... hay que minimizar, hay que hablar, comenzando por el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, ya que estamos. Él no puede permitir que se jueguen los partidos de la Copa Paraguay con jugadores súper profesionales como son los jugadores de Cerro, de Olimpia, de Libertad, de Guaraní, en estas canchas como se están jugando. Luqueño, hoy juega Libertad. Vamos a ver, le costó Marcelo Díaz, vamos a ver Libertad. en qué cancha juegan. No pueden, hay jugadores lesionados, jugadores de los locales que teóricamente conocen mejor su cancha ante los jugadores que tienen que jugar hoy en un buen estadio. en un buen estadio. ¿Contra quién? Pero es algo que alguien tiene que decir, por eso 29 te de estoy septiembre. diciendo. Contra un volante central que está excedido de peso y que se va a dividir una pelota y te llega mal, y vos sos Libertad y tenés que darle minuto a Marcelo Díaz para jugar la Copa Libertadores y le tengo que poner la Copa Paraguay contra jugadores no profesionales. Claro. ¿Entendés? Por eso hay que decir, la gente se enoja con nosotros, verá por ahí, dice, no, porque él salió y entonces tal cosa. Ayer ya les contaba, nunca en la historia de la APF, cuando yo estuve ahí 14 años, una delegación del fútbol femenino para un partido oficial viajó con 4 dirigentes. Hoy para un par de partidos amistosos en Estados Unidos viajan 4 dirigentes. Algo se está haciendo mal. Yo repito, estoy segurísimo que si esos partidos amistosos eran en Bolivia, en Ecuador o en Colombia, no se iba a ir esa cantidad de dirigentes. Entonces se está apuntando mal y hay gente que le está haciendo daño al presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol y también al fútbol paraguayo. Deberían irse 4 o 5, Nico, pero porque siempre se está haciendo, no es cierto, porque se van 4 dirigentes para otra cosa y no precisamente ese es para el ser tema, dirigentes. Ese es el tema. Deberían irse 4 o 5, no 1.
¿Qué pasó el otro día con Cerro? Ay, ¿para qué querés 10 entrenadores? ¿Para qué querés 15? ¿Para qué querés 7? ¿Para qué querés 8? Es un técnico, el guapo, que es el presidente, que dice, este me va a venir a solucionar, y el técnico pone el ayudante de campo que está ahí cerca, y eso es lo que nosotros... Cerro jugó Copa Paraguay, tiene que dirigir Chiqui y Coene y el profe Núñez estaban en el partido oficial de Cerro, y en la presentación de Alan Benítez, que llegó Rolón, a la misma hora estaba entrenando Blas Cristaldo, Edgar Bogado, Julio Enciso y el profesor Ayelo estaban entrenando. Para eso, si vos querés competir grande, tenés que pensar en grande y tenés que tener grande estructura. Nosotros tenemos 3, 4 equipos nomás que intentan eso y todavía estamos lejísimos. No, muy lejos. De lo que significa entonces vamos a exigir. Nosotros desde acá por lo menos vamos a decir. Exijamos famoso mucho, como los otros no dicen. Entonces tenemos que exigirle más al presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Yo no sé si estamos en crecimiento, Nico. La Copa Paraguay es un crecimiento, sino que no tiene que tener 10 años de seguir esperando que venga algún equipo. Pero es una mentira, estamos jugando contra equipos que no compitieron, hace un año que no compiten. Es un bebé, pandemia, o sea, lo que hay que saber es que... Se pospone el comienzo de la formativa por falta de planificación contra el COVID. Eso, por ejemplo... Es una vergüenza, estos chicos... Eso es muy extraño. Raro. Es rarísimo, los chicos pobrecitos hace 3 meses que todos dicen, sí, ya está todo, ya están volviendo, están entrenando, y cuando nos acercamos a la fecha se suspende. Están todos con problemas psicológicos, mentales los chicos. Nadie piensa en eso. Nadie piensa, una locura. Y está bien que no nos atiendan más por teléfono tampoco cuando les llamamos. Pero nosotros por lo menos vamos a seguir diciendo. Claro, pero una lástima que se esté manejando de esta manera. Para mi punto es opinión. Para mi punto, el enfoque es saber cuál es el problema para solucionar a largo plazo. No quejarnos de que otra vez hay un problema, porque todos los años, ahora cuando Paraguay, un equipo de Copa se elimina, la misma cosa. Un sub-23 se elimina, un sub-16 se elimina, la misma cosa. Tenemos que ir viendo. La eliminación de los sub-17 que tuvo Gustavo Morínigo. Le matamos otra vez Paraguay. ¿Cómo nos va a ganar 5-0 Estados Unidos? Aquella vez habíamos hablado, Paraguay ganó su serie. Y el quinto partido nos tocó Estados Unidos. ¿Quién te ganó? El chico que a los 7, 8 años su papá y su mamá le llevaron a una academia de fútbol y él aprendió directamente proporcional a lo que te enseñan en una academia de inglés, de música, se le enseñó. Acá vos le llevas a tu hijo a la escuela de fútbol para que juegue, para que se divierta, y los profes hacen magia. Y a los 15, 16, 17 años, si coincidí en un buen plantel de formación y con un buen maestro, creces, y cuando llega a primera recién tenés vitamina y empieza a cambiar tu cuerpo. Y nosotros, si nos tocaba Estados Unidos en la primera fecha del Mundial, le ganábamos 2-1, 2-0, le ganábamos. En el quinto partido nos ganaron 5-0 porque son más atletas. Se minimizó lo que hizo Morínigo. Hoy todos esos chicos, la mayoría están en el plantel de Cerro, y van a hacer gran carrera. El otro sub-17, que nos eliminamos, no me acuerdo con quién, el segundo mundial, ya el de Ovelar, el de compañía, también salimos primero nuestra serie, un gran avance. Continuemos con eso. Veamos qué falta para esa formación para el quinto y sexto del partido. No matarle al técnico que nos sirvió. El técnico no es el culpable. Por eso tenemos que ser exigentes y decir, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol tiene que darse cuenta que hay un entorno cercano que le está haciendo daño a él y al fútbol paraguayo. Están maquillando algunas cosas. Yo les voy a contar algo que yo sé. La FIFA envía permanentemente dinero a las asociaciones. A la de Sudán, a la de Canadá, a la de Sri Lanka, a la de Colombia, a la de Paraguay. Ahora se envió un dinero para que se construya un hotel para las chicas del fútbol femenino. Y no es que se envía nomás el dinero, porque ustedes saben el control antidoping sorpresa, ¿verdad que sí? Así también, de repente aparece un enviado de la FIFA. Se fue a mirar si ya se construyó el hotel donde tiene que estar. No hay hotel. Y hay un disgusto de la FIFA con la Asociación Paraguaya de Fútbol porque no hay hotel. Por eso se hace este viaje del fútbol femenino. ¿Le va a venir bien a las chicas? Por supuesto que le va a venir bien. Van a ir a jugar contra universidades que están mejor preparadas, incluso las nuestras universidades. Ayer, anteayer dijimos, ¿verdad? Sí. La chica del ASA y qué sé yo, tiene mejor preparación que la de nuestros clubes. Que contratan ahí los grandes profesionales. Entonces, van a trabajar ahí. Entonces se van a jugar contra universidades y por supuesto que les va a venir bien. No es un bajarle la caña a las chicas que se fueron, al contrario, que viajen más.
Pero es para demostrar que se está trabajando. ¿Y dónde está el hotel para las chicas que ya tenía que haber terminado? Entonces, alguien le está engañando al presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Pero el presidente tiene que saber, ya me dijeron a mí. Y por supuesto que sí. Presidente. Y por supuesto que sí, pero estoy contando algo demasiado delicado. Porque el sistema, tenés razón, pero el sistema hace que todo se filtre en que cómo una persona va a dominar y va a estar en tantos detalles. Mira, ese fútbol femenino, imagínate eso si pasa en sub-15, si eso pasa en el ascenso, si eso pasa en la primera, si eso pasa en la intermedia, y vos tenés que estar en todito esos pequeños detalles cuando hay... Y en el gobierno no pasa, o que cree que del número 2 no sabía nadie. Y es lo mismo, Nico. Por eso te digo, los sistemas... Factura inexistente, factura fantasma, ¿verdad? Millonario de la noche a la mañana, en 2 días. A nosotros nos llena el poner qué pasa luego. Y entonces para ahí nos quejamos y después va a volver a pasar. Vos tenés que hacer que funcionen las cosas. Alguien tiene que hacer que las cosas funcionen. Y que no vuelvan a pasar las cosas que pasaron. Nadie va a venir a hacer que cambie de hoy a mañana. Eso no existe. No es que va a venir un presidente y va a decir, yo te voy a sacar campeón de América, y te saca. Hay que hacer que las cosas funcionen, que vayan cambiando de a poquito. Y para eso se necesitan mesas de debate, se necesita involucrar a todo el mundo, hasta el que no le querés escuchar. Pero hay que involucrarle para no hacer lo que él dice, pero tenés que escuchar, porque ese te abre la puerta para que vos elijas el camino que tenés que irte para que no pase lo que no te gusta. Eso nos dijo el presidente en una reunión que tuvimos, ¿verdad? Y nosotros íbamos, sino porque ahí desordenadamente, entre trago y trago, alguien le dijo al presidente tal cosa, así más o menos como vos estás planificando. Dijo, vamos a hacer una reunión. Le llamó a su secretario, dijo, anotá una reunión, vamos a hacer esto porque aquí vamos a aprender mucho, vamos a sacar muy buenas conclusiones. Mentira, nunca se hizo. Por eso yo siempre estoy diciendo, ¿verdad? Le están sacando a los dirigentes futboleros de la APF, salvo los que son de Nacional. Los de Nacional son los únicos dirigentes que continúan en el entorno del presidente. Después le sacaron a todito. Le sacaron a un dirigente última hora de esta semana. Bueno, está bien, Nico, ¿verdad? Pero yo no entonces, no soy partidario. Para que no se diga nada, justamente para que no se le diga a que saque a que él puede hablar y aquí tal cosa, pero se callan todos. Nico, vos entras otra vez en el sistema que es presidenciable. A ver, quién está a favor, quién no, quién domina, para que una sola gente maneje. Las grandes personalidades o las grandes mentalidades o los grandes ganadores técnicos manejaron buenos jugadores, manejaron buenos sistemas, manejaron buenas estructuras. Brasil, que ya contamos acá, la gran estructura que hizo Alemania para ir a prepararse para ganar un mundial en Sudamérica que nadie ganó nunca, armó toda una estructura parecida a lo que ellos tienen en Alemania. Sí. Esa estructura que armó Alemania para venir a internarse un mes, para tener exactamente el mundo alemán ahí adentro, para ganar esa copa como ganó y meterle 7 a Brasil, quedó en Brasil. Empezaron a copiar todos los otros equipos de Brasil, esa gran estructura. Todos los otros equipos de Brasil, para manejar esa grande estructura, no le pusieron al que está ahí hace 20 años y ve, wow, y esto. Si yo acá te pongo ahora en tu celular un iPhone, porque vos usas Samsung, sí, no vas a saber usar el iPhone. Así mismo. No es porque vos seas tonto, sino que porque no es tu entrenamiento, vas a aprender. Entonces necesita alguien que sepa usar y con él va a aprender y después a la larga vos vas a manejar. Bueno, Brasil empezó a traer gerentes deportivos europeos para manejar las inferiores. Vos mira ahora el Palmeiras, todos los clubes tienen un español, tienen un portugués, hasta el Flamengo primero fue campeón con un técnico europeo de Copa Libertadores. ¿Por qué? Porque su plantel era europeo, su estructura era europea, el manejo y el nuevo estilo de trabajo para llegar a esa competencia era europea. Después empezaron, ahora ya maneja un brasilero, pero el brasilero Gaúcho nunca se fue a entrenar allá, ni Rogerio Semi. Así mismo. Ellos aprendieron ese sistema cuando se trajo acá. Todo lo nuevo hay que aprender, no es que yo sé todo, siempre hay cosas nuevas que aprender, y más lo que funciona que viene de Europa, que normalmente están adelantados en funcionamiento. ¿Por qué? No por tecnología, la tecnología llega con un clip. ¿Sabes por qué? Por lo que pasó con el técnico de la naranja mecánica. ¿Te acuerdas? Hablamos también de eso. Rinos Mitchell. ¿Por qué en Brasil salen tantos técnicos? ¿Por qué tienen tanta técnica? ¿Qué hacen ellos? Y vino acá y veía que todo el mundo se divertía. Vino, planificó lo que vio acá, estructuró
Y generó la naranja mecánica, generó la escuela holandesa. Ellos estructuraron lo que vio, ellos que tienen estructura. Tienen disciplina ante la estructura. Y ahí generan los talentos. El goleador que ganó el Balón de Oro ahora, nunca jamás criado en Sudamérica iba a ser Balón de Oro. El 9 del Bayern Múnich. ¿Sí o no? Nunca iba a ser Balón de Oro. No, nunca. Él es una disciplina estructural con un cierto talento que lo puso en ese nivel competitivo. Acá hay jugadores que tienen mucho más talento que no tienen esa estructura para crecer. Entonces el inicio es estructurar un poquitito nomás. Y eso es lo que estamos pidiendo a Cerro Porteño. Nosotros pedimos que se yo cambie la repito, cabeza. le van a hacer daño al presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, a quien yo le tengo un aprecio y una consideración demasiado grande, mucho más de lo que él cree. Pero con este tipo de manejo de gente que está escondiendo situaciones, que están aquí, que aquí allá, que pintan 10 veces un mismo lugar, el estacionamiento se pinta 6, 7, 8 veces para recaudar aquí, para recaudar allá, le están haciendo daño al presidente y de paso al fútbol paraguayo. Y esta planificación también es lo que yo quiero para Cerro Porteño. Cerro, es cierto lo que dice Federico, no clasificó todavía para la Copa Libertadores de América del 2022. Pero tiene que planificar. Dentro de esa planificación está apuntar a clasificar. No sé si como campeón del clausura o como sumatoria de puntos, lo que sea, pero tiene que comenzar hoy la planificación para que no le vuelva a ocurrir esto que hace muchísimo tiempo estamos diciendo exactamente lo mismo. Yo tengo idea fuerte de lo ocurrido en Cerro Porteño cuando jugó con el Colo-Colo, le ganó aquí 4-0 y uno decía, bueno, de taquito Cerro va a llegar a la final, pero se fue allá porque hubo problema aquí, que problema allá, que esto que me parece que aquí, que no se ajustó allá, perdió Cerro Porteño por 5 y quedó fuera de una Copa Libertadores cuando tenía un super equipo. Entonces esto venimos diciendo hace muchísimo tiempo. El tono, el color con el que dice JJ seguramente no, porque él estuvo en la cancha, porque él sabe muchísimo más de nosotros, no. Pero esto ya se dijo en relación a lo que ocurre en la cancha. Lo dijo Fede al comenzar nomás. Yo suscribo totalmente, se eliminó pero... Cerro, imagínate, se eliminó Cerro y iba a hablar de la pintura del estacionamiento de APF. Ese fue el nivel todavía que tenemos de... Cuando los alemanes pero para el mundial... Pero ese YGKI que hay todavía en el fútbol de nuestro país. Y tenemos que hacer que no exista más, pero existe. Totalmente, pero alguien tiene que decir, pues. Los alemanes, para el mundial pasado, hicieron una estructura para que los jugadores tengan 1 o 2 segundos menos la pelota de lo que tenían. Y eso que los alemanes hace cuántos años juegan a 2 toques. O sea, ellos ya están en otras minimidades. Nosotros todavía estamos en la pintura del estacionamiento. Así mismo, pero así se está haciendo. Así se está haciendo. Ahora, eso del supuesto debate, llamemos a gente que hable sobre un tema. Por más que no te guste la opinión, puedes escucharlo, ¿verdad? Yo me acuerdo que Naput, cuando asume la presidencia de APF, 2006... 5. 2007 en realidad. 2007, sí. Lo primero que hace es llama una especie de debate, o no sé qué nombre le puso, van todos a una universidad, van los periodistas, 1 o 2 periodistas por medio, cada uno tira su idea, hace preguntas y compañía. Parecía todo como muy abierto. Sí. Porque la idea era, en ese momento, que el fútbol paraguayo iba a cambiar. Querían, en ese momento, salir de la dictadura de Harrison. El escribano Harrison, que nos llevó a los mundiales y compañía, era el peor dirigente de la historia, más o menos. En ese momento. Ese era el concepto que se tenía. ¿Cuánto duró ese debate? ¿Una sola vez se hizo? Después nunca más pasó nada. No les gusta, ahora, y no por les eso, gusta. a eso iba. Es cierto lo que dice Jota. Jota dice, estamos comenzando. Pero hace años que estamos comenzando. No se comenzó nunca. No avanzamos, No se comienza. No avanzamos. Bueno, peor entonces. Comenzar es como dice no que... avanzamos. ¿Qué se es le la está disciplina? sacando a todos los futboleros, Así entrando es, de saco y corbata, que no Que saben se haga una absolutamente vez. nada de fútbol, pero son ellos los que están Vos sos mostrando la cara. docente. Un alumno que se va una vez y uno que se fue todo el año, ¿quién va a rendir mejor a final de año? Debería rendir el que se fue siempre. Pero si es un monstruo, un talentoso el que se fue una vez, puede rendir bien. Si es una materia práctica, hasta puede tener una mejor nota. Bueno, tenemos que ir a la pausa, señores. Rápidamente, el 472 dice Cerro Porteño, y mientras estén los APAG y sus dirigentes chupamedias que tienen más algunos hinchas estadio que tenemos, no vamos a llegar a nuestra primera final. Lamentable. Harta estoy, dice Sonia, me llamo, siempre les escucho. Venilla Chipi dice también. Ahí está Sonia. El 493 dice, tenemos que potenciar a los chicos, hacer un proyecto de 10 años, de jugar 10 copas seguidas, donde
en las 7 o 8 lleguemos con chicos con 50 partidos internacionales y traer 2 refuerzos clase A. No podemos más pensar en armar un plantel para ganar la siguiente copa. Ese no es el camino, dice también. Después envía un audio que le pregunta a Cristian si podemos escuchar. Un audio. O después. ¿Verdad? Ahí pongo play. No, lastimosamente. Falta un conector, pero enseguida vamos a escuchar. Espero que sea respetuoso. Chiqui es la rueda de auxilio de Cerro. Le trajeron a Russo, que se preocupaba más de Boca que de Cerro, es cierto. Los clubes de inferiores, que se le puso lumínica, y los clubes juegan de día y no tienen ni para pagar la ANDE. Todo mal, se gasta la plata, dice también el 117. Es cierto, y nadie dice nada porque están todos a la expectativa del dinero que da la Asociación Paraguaya de Fútbol a los clubes. Que no se enoje, que mira que esto, que no diga que nada tal cosa. Estamos yendo por mal camino y repito una vez más, le van a perjudicar al presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Ojalá, Robert, me equivoque. Ojalá me equivoque. Perdón, Nico, ese premio que da la APF a la intermedia, el premio de un cupo directo a la Sudamericana, siempre lo dijimos aquí. Se hizo un análisis deportivo que diga si esto va a mejorar el fútbol paraguayo, o fue simplemente un caramelito porque no hubo pues fútbol el año, entonces toma ahí tu premio para que el torneo se juegue de otra manera. Por poner simplemente un ejemplo de situaciones en las que le dan un caramelito y termina y todos son felices, acá nos nadie dijo, dice yo no nada. sé si vos estabas o si te acordás, acá nos dijo hace 2 años, ya exagerando, Roberto Garcete, acá nos dijo, vamos a pedir que se suba el cupo de los ascensos de intermedia para la primera para el 2022. Acá dijo, ¿te acordás, Jota? Acá dijo, iba a pedir. Esta es una ganancia, es un objetivo logrado. Yo no tengo ninguna duda de Roberto Garcete, que es uno de los hombres fuertes del Consejo Ejecutivo de la Asociación Paraguaya. Seguimos nosotros con el baretecismo. Y así cuando Jota le preguntó por el tema de los premios, diciendo. Él dice, nosotros necesitamos más recursos para que el torneo mejore. Te voy a poner un ejemplo de la intermedia. Roberto Garcete, por ejemplo, el presidente de Resistencia. Ahora es su hijo el presidente. Que Resistencia, que son gente de fútbol, pero criado en este ambiente en el que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces ellos van a pelear por lo que mejor funciona en ese ambiente. Está permitido en intermedia cambiar de técnico cada rato. Es más, funciona. ¿Por qué? Porque toda esa falta de estructura del nivel de tu plantel hace que cuando viene un técnico nuevo decir, ahora van a correr los muchachos. Los muchachos tienen que correr nomás luego. Totalmente. Pero si vienen preparados, con años, con buena alimentación, con un montón de cosas, todo el mundo va a correr. Lo que pasa es que acá vos necesitas el toque, la electricidad para que te funcione 2-3 partidos. Por eso cambian cada 3, 4, 5 partidos algunos equipos. Vos le preguntás al presidente de Resistencia, yo no creo que nunca te va a decir a nosotros nos falta esto. Nosotros le damos todo, están como reyes, tienen todo. Sí. Porque para intermedia tienen todo. Y le da a la derecha, el estadio está hermoso, la cancha está pintada, hay lumínica, no te deben plata. Carlos Recalde estuvo trabajando ahí, salió hablando bien, o sea que te da todo. Bueno, ese todo es aplaudible. Ahora vamos a ponernos en la vereda un poco, o en el escalón un poco más arriba. Yo hablo con Troadio Duarte. Y a Troadio Duarte vos le preguntás, en esta ocasión de éxito de Guaireña, porque es un éxito, lo de Guaireña es un éxito total. Lejos. Llegar a primera, tener ese cambio, no tienen dónde entrenar. La otra vez en una nota dijo, estamos esperando que salga el fútbol femenino para ver si entramos en la cancha. Así mismo. Los muchachos se tienen que adecuar. Paniagua le hace una nota y dice, las cosas que te entregan en el vestuario es espectacular, anecdótico, y uno agarró bien, o sea que da gusto escuchar que alguno no tiene para comer, que no llega para entrenar, que no hay zapatos. Estoy exagerando, ¿verdad? Y aquel había salido por eso, recordemos. Bueno, ¿hasta dónde va mi comparación, Fede? Uno está en primera, jugó Copa Sudamericana, el otro está en Resistencia, juega intermedia. El de acá dice que le da todo, que no le falta nada. Imagínate el que está arriba, va a estar peor que Resistencia. Tiene más que Resistencia y mira todo lo que le falta. Sí. Entonces, ese fue el tema. Nosotros creemos que se te da todo. Yo ya te di todo. No tenés nada. No tenemos Seguimos nada. Aplaudiendo las migajas. Así no mismo tenemos por nada. falta de Nuestros chicos planificación. se van al Palmeira. Reggie llevó 50 jugadores a formarse en Brasil por su contacto. Sí. Y esos chicos vienen crecidos. 2, 3 están jugando. Galarza, Sí. está jugando Antonio Galeano. Después Quintana se fue y vino. Jugó una Copa Sudamericana, jugó una Copa Libertadores con el Sub-20, fue campeón. Y después vino Olimpia otra vez a buscar su lugar. Sí. Jugó en el Palmeiras. Enzo Ábalos.
Enzo Ábalos, Ojo, muchos se van. Ojo que ellos, por más que jueguen un deporte popular, pero probablemente tengan que seguir el mismo camino de los deportistas individuales, que hacen carrera afuera, porque si se quedan acá, no pasa nada con ellos. O sea, a lo que oye, probablemente al irse a Brasil, si juegan ahí 1 o 2 años, si les va bien, de ahí pegan el salto y van para otro lado, y después nos acordamos de ellos. Pero acá podían haber tenido esa formación, pero no se tuvo, porque no existe, no hay una estructura. Bueno, vamos a ir a la pausa, señores. El último, el 002, dice: muchachos, para empezar, ¿les parece serio el torneo con 10 equipos? ¿Dónde se ve eso para ser competitivo? Claro que no, ya lo dijimos en su momento. Y quiero decir una vez más, Cerro Porteño fue perjudicadísimo por el árbitro, por el gol que se le anuló a Cerro Porteño jugando aquí, pero no es todo. No es todo. Falta planificación, falta jugar a lo grande. Juego Guazú ya jugaba ganar. El penal es discutible. Yo les invito, y JJ, que tiene su edición de videos, en el primer tiempo, Paraguay-Venezuela, en el estadio Defensor. ¿Te vas a acordar otra vez de eso, Nico? Sí, me voy a acordar toda mi vida. Hay una mano del venezolano en el partido 0-0, arco norte del estadio, y no se cobra. Y es muy, muy similar a esta mano que lo cobraron ayer a Carrascal de Cerro Porteño. Porque nosotros siempre somos los perjudicados. Y es otro tema del cual alguna vez vamos a hablar. Tenemos que irnos, Nico, porque tocaste el tema de... Tenemos que ir a la pausa. No, perdón. Tenemos que ir a la pausa. Cristian se vuelve loco, ya estamos en un ratito con el tema de Tokio igualmente. Así que, JJ, vamos a volver con esto, J. Sí, pero porque tocamos el tema de los 10 equipos que hay ahí también. Sí, las manos se cobran siempre en contra nuestra, y a favor, no. Vamos a la pausa, cállate, Cristian. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Un préstamo para tu primer auto significa tu independencia y nuevos lugares por conocer. Lo que te pasa a vos, también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. En Itaú, te acercamos a tu primer auto ofreciéndote préstamos con trámites simples y rápidos. Ingresa a itaú.com.pi y pedilo hoy. Si estás vos, está Itaú. ¿Y qué tal tu día, amor? Normal. A las 6 me fui al gym, de ahí pasé por el súper, luego a la ofi, el tráfico horrible, almorcé con Adri y luego me fui a la veterinaria a buscar a Lulú. Ah, y la llevé a dar una vueltita por el parque antes de pasar por lo de mamá. ¡Wow! ¿Qué tomaste hoy? Leche Trébol, la número 1. Lácteos Trébol. Nutre tu día, nutre tus emociones. Trébol, hace mucho somos tu preferida. Hace 10 años somos top of mind. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. Cocina con sabor y confianza con Arcoíris, porque tienen todo tipo de especias y condimentos: pimienta, comino, pimentón, también condimentos para guiso, pizza, pollo, además el condimento a base de vinagre y ajo. Y no te olvides de los saborizadores de carnes con bolsa para el horno. Definitivamente en la cocina no puede faltar Arcoíris, con sabor y confianza. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos Ya, el placer de pedir. Este finde, el postre lo pedís en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida
Disfrutar las mejores ventajas este viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de agosto. Vas a encontrar la más amplia variedad en televisores, celulares, aire acondicionados, ventiladores, muebles y mucho más, al contado y en las cuotas que más te convengan. Te esperamos en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, viernes y sábado de 7:30 a 18 horas. Y atención que para que no te pierdas esta gran fiesta, abrimos el domingo de 10 a 17 horas. Podés comunicarte con nosotros al 021-569-9000. Además, podés acceder a todos estos productos en nuestro sitio web www.tupi.com.py desde cualquier punto del país, las 24 horas, y tus pedidos te lo entregamos hasta la puerta de tu casa. No te olvides que contamos con una exclusiva zona pick-up, pensando para vos, en donde podés retirar tus productos en el día, 2 horas después de haber realizado tu compra, sin tener que bajarte de tu vehículo. La gente sabe. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cedrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Son las 12:35 minutos. Saludos a Ramón Ángel María Hicks Cáceres, gran amigo que está escuchando. Maestro. Y le gusta el análisis y dice ojalá que escuchen los directivos. Y realmente ojalá, porque podemos estar equivocados nosotros, pero nuestro objetivo es contribuir para que entre gente que conoce de fútbol y que esté ahí ayudándole a Justo Villar y a todos, ¿verdad? Está bien que se traigan técnicos extranjeros, puede ser, no hay una aversión hacia los profesionales, coste que acá tenemos muchos profesionales para hacer la campaña y mejor de la que estamos haciendo en los clasificatorios, pero hay que escuchar más a los que estuvieron en la cancha. Vamos a escuchar lo que dice el oyente igualmente, porque se le está sacando, repito una vez más, a los dirigentes de fútbol, a los que pueden hablar mano a mano de fútbol con cualquiera, incluso con los técnicos, se lo está sacando todo, a no ser que sean los del entorno principal del presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. ¿Qué hicieron? Absolutamente nada. Cumplieron todo en el día a día, pero así se está manejando la asociación. A ver qué decía este oyente. Hola a todos. La verdad que el señor J dice, escuché que decía que el culpable no es el presidente, el culpable es que no hay una planificación. Y también dijo que Cerro estaba planificando algo y la verdad que no se ve que Cerro haya planificado algo. En cada campeonato de la Libertadores hay un equipo que no da para grandes cosas. Hay ilusión, pero no da el equipo para grandes cosas. Y Cerro se merece un equipo que ilusione, un equipo que diga, aunque no esté para campeón, está para pelear grandes cosas.
Y sí, como dice el señor J también, que el hecho de que vos te inviertas en tu atleta y lo prepares, no va a poder contra los grandes monstruos que es con solo rusos y los estadounidenses. Pero tal vez no ganen muchas medallas, pero por lo menos vas a tener atletas competitivos que no se van a ir a participar y venir, que por lo menos den pelea. Ahí está el oyente J. Tiene toda la razón. Él exige evidentemente lo que necesita como todo hincha de una disciplina deportiva, ¿verdad? Hoy no se ve, hay veces que no se ven los trabajos rápidamente, se ven después de mucho. España fue campeona olímpica en casi todas las medallas de la Olimpiada pasada, en casi todas las disciplinas de la medalla pasada. Fue campeón mundial en vóley, fue campeón mundial en básquetbol. Nadal es un atleta que gana casi todos los torneos, ganó la Eurocopa después de no sé cuántos años, porque España es tipo Inglaterra, ¿verdad? El gran candidato, pero nunca ganó nada. España empezó a ganar la Euro 2007, 2009, sí. Después ganó el Mundial. Pero todo eso, ¿sabe de dónde nace, Nico? Del proyecto que ellos hicieron cuando salió Barcelona 92. Ellos, cuando se le dio la sede de Barcelona 92, hicieron un trabajo integral, psicológico, de formación de estilos de atleta. Es como que nosotros digamos, bueno, vamos a formar atleta para dentro de 10 años, vamos a elegir todo grandote. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un equipo fuerte, grandote, agresivo? ¿O vamos a elegir todo chiquitito, como eligió España? Y vamos a jugar a la pelota y vamos a ser chiquititos. Vos elegí, y ellos eligieron ese estilo y se formaron en años. Bueno, esa sede del 92 del Barcelona se le dio 6 o 7 años, 8 años antes, se le avisó que iban a hacer. Ellos ahí empezaron a preparar atletas para Barcelona 92. Claro. Vos mirá, el medallero Barcelona 92 no ganó nada. Pero después, en los 2000, a los 2010, a los 2020, tienen atletas de altísimo nivel. Porque hoy, o hace 10, 15 años, están teniendo el fruto de ese inicio de trabajo de aquella época. Hay veces que no se ve rápido, pero no podés quedarte en el camino cada rato y cambiar, porque si no... Que es lo que nosotros hacemos. Comenzamos, siempre estamos comenzando de nuevo. Hay dos comunicados. La APF comunica que no habrá público en los estadios hasta que el Ministerio de Salud evalúe el plan piloto aplicado, y conforme a eso se determinará cuándo retornará el público con base a un protocolo final que estará siendo elaborado en conjunto con la cartera estatal. Es lo que dice la Asociación Paraguaya de Fútbol. Y otro comunicado también de la Conmebol que habla que no habrá público en el partido Olimpia-Flamengo, ¿verdad? Hasta que haya también una comunicación directa del Ministerio de Salud. Flamengo va a meter 30.000 personas. No, 8.000. 30.000 me dijo Víctor. Víctor. Creo que es el 30%. En 30.000 era que va a meter en Brasilia, o el 30% era. 30.000. A 30.000 personas hinchas del Flamengo van a estar en Brasilia alentando al equipo rubro negro ante Olimpia. Y acá nosotros no podemos todavía. Le nominaron al doctor Rusti para hablar, pero parece que no tenemos suerte de conversar con él un poquito, de ver algunas inquietudes, a pesar de que ya dice todo aquí en el comunicado que estamos dependientes del Ministerio de Salud. Pasa que ellos a nivel gobierno ya tienen el permiso de meter gente en los eventos, sí. Cosa que acá todavía no pasa. Y FIFA y Conmebol se rigen al gobierno nacional, ¿verdad? O sea, el ministerio, una vez que dé, por eso ese plan piloto es importante que se apruebe, que haya salido todo bien y el ministerio diga ok. Claro. Ahí recién Conmebol puede dar el ok. Pero es cierto también lo que algunos dicen en las redes sociales, fundamentalmente, que si tenés las 2 dosis no alcanza, se tiene que hacer otra vez uno. ¿Qué quiere decir? Que no confían tampoco ellos en la vacuna, o cuál es la conclusión que tenemos que sacar. Si ya tenés las 2 dosis. Pero la dosis no elimina ni con la posibilidad de contagio. Que no, por ellos lo que quieren es no. evitar el contagio y que eso pase a una fatalidad, y el punto del problema sea el evento. Claro, pero si tenés las 2 dosis, que uno cree que va a minimizar el impacto del efecto del COVID, porque igual vas a tener el COVID, si es que tenés mala suerte o buena suerte, como quieran, tampoco alcanza. Entonces, ¿cómo hacen los otros? ¿Por qué en Brasilia va a haber 30.000 personas? Yo lo que no entiendo es por qué, si el domingo fue el último partido
con público a través del plan piloto, el miércoles comunican que no va a haber público hasta nuevo aviso. Coincidentemente, un día después del comunicado que hacía referencia a que el Ministerio de Salud no habilitó el protocolo de la formativa. Yo no sé si hay un teléfono cortado allí o hay una falta de planificación, ya que hace rato hablamos de una cuestión deportiva. No sé si también esta falta de planificación se extiende al tema sanitario. Por supuesto que lo sanitario es mucho más grave, ¿no? Pero claro, si ya hubo público a través de un plan piloto, ya pasaron unos días, me parece que a esta altura ya se debería tener una evaluación y decir, esto va a resultar, esto no va a resultar, sigamos así y suspendamos todo, no sé, sacar una conclusión sobre el tema. ¿Cuándo fue la última vez que hubo el domingo, por bueno, eso. Y el nivel de contagio siempre es una semana después, luego el rebote de lo que pasó el domingo, recién, según los parámetros que siempre dijimos, ¿te acordás? Día del Padre, en la época de la peor pandemia, dentro de 2 semanas vamos a ver la realidad del problema del Día del Padre. O sea, hay un tiempo, creo que 1 o 15 días lo que se espera para saber si hubo o no hubo contagio en un lugar. Algo así era el cálculo. Sí. Por eso no, de ese tema no estoy interiorizado. Pero el rebote no es 1 o 2 días después. La evaluación de lo que pasó ahora tiene su tiempo de... Pero está bien, pero entonces me parece a mí debería haber un plan ya antes de todo esto y decir, bueno, la fecha 3 se va a jugar con público, la fecha 4 vamos a hacer una pausa porque vamos a tardar 1 semana en evaluar. Y de repente cuando... Se hicieron 2 fechas seguidas, claro, para después dar la pausa. Cuando la gente estaba muy entusiasmada esperando qué partidos se iban a jugar. Es más, esta semana mucha gente joven ya recibió la segunda dosis. Yo leía en redes sociales que muchos estaban esperando el comunicado de APF para saber qué partidos se iba a jugar esta semana con público para ir a la cancha. Claro, y después viene el clásico. Exactamente. Pero por eso no digo, los tiempos, está bien, no, claro que no, está bien, Jota, está bien, pero entonces se hubiese hecho un comunicado ya antes y decir, fecha 2, fecha 3, plan piloto, fecha 4 vamos a analizar, fecha 5 vuelve el público de acuerdo a la situación. Ahí me voy a poner en el zapato del encargado. Entonces, ¿por qué la gente que hoy exige un comunicado no se dio cuenta 2 semanas antes de que había que hacer un comunicado por una supuesta situación? Y por supuesto, estos son cosas que van pasando y ahí saltan los problemas y uno va solucionando porque todo es nuevo. Ayer no viste, Fede, los partidos de la Copa de Paraguay. Por partes. Por partes. Sí. Muchísima gente en las gradas. Muchísima gente. Yo en no sé si todos están ahí con tapabocas, no he visto de tanto. Había 2 partidos, pues, Nico. Pasó también en el partido de... Como hay 2 partidos, hay 4 planteles ahí. En los partidos de ascenso pasa lo mismo. Sí, pero la definición por penales, los que gritaban más eran los del equipo local contra Tacuarí, ¿verdad? En los partidos de ascenso a veces se escapan fotos de APF, sí, por supuesto, porque solo APF accede a esos partidos de la B y la C. Y vos ves en el fondo 30 personas como mínimo. En un partido, ¿no? 40 personas. Todos pueden ser dirigentes, por supuesto, ¿verdad? Pero ¿de dónde sale tanta gente? O sea, ya que va el dirigente, los estadios de primera son más grandes. ¿Por qué no puede ingresar el público normal? Sería bueno hablar con Sequera para ver cuál es el motivo. Porque si nosotros dijimos acá, y le gustó mucho a Brustein cuando le habíamos señalado que sea exigencia que se tenga la vacuna, ¿verdad? Otra vez no alcanza a tener las 2 vacunas y usar tapaboca, igual la distancia social, no sé si se respeta, ¿verdad? En cancha de Olimpia el otro día, por ejemplo, todos estaban en platea. Hay denuncia, hay una chica que denunció en las redes sociales que estábamos todos juntos en la platea, olimpista, sí. Ella. Sí, no entonces, entonces que estamos engañándonos a nosotros mismos. Algo tenemos que hacer. Es llamativo todo esto. Y principalmente lo de la formativa es preocupante. Por lo que dijo Fede, los chicos ilusionados se estaban preparando y ahora le decís, no van a poder competir otra vez. Hay muchos problemas, puedes salvar este tema, pero hay muchos problemas de salud mental igualmente. Igual, si se quiere agilizar esta vuelta del público, habría que ver qué métodos utilizan en los otros países, porque en Estados Unidos, por ejemplo, todos los partidos son a estadio lleno. Sí. Y a lo que voy es cierto, estamos recibiendo la segunda dosis en un porcentaje bajo aún, ¿verdad? Pero si supuestamente ya tenés la vacuna, ¿cuál sería el inconveniente? El tema de los hisopados. No sé, entonces que se busque la forma. Claro. La forma es la misma, es el nivel de control. Y entonces, ¿cuál sería el inconveniente para que el público vuelva? Ojo, no pido que vayan 45.000 personas a la olla, pero me parece que de a poco hay que ir abriendo. En Estados Unidos, una familia que se casa ya empieza a pagar la cuota de la universidad de su hijo. Así mismo.
Y tenemos que tratar de copiar de... El control, la educación, la disciplina. Acá nosotros, si es que mi socio me puede meter, yo voy a entrar si nadie va. Después levanto otra vez en el Instagram que estaba ahí adentro. Por eso, tenemos que procurar, Jota. Pero nosotros entonces se busca a esa persona, se sanciona y ya está, pero nadie puede hacer eso. Nosotros dijimos acá también, Jota, coste que no nos compete, si en vez de estar coqueteando con China o con India o no sé con qué otro país, Turquía, para ver si nos envían la vacuna, si por qué no siempre pusimos toda la ficha a Estados Unidos. ¿Por qué tenemos que recurrir a ello? Y ahora sí nos hace China, por ejemplo. Pero lanzamos ideas que después se cumplen. Otra vez dependemos de Estados Unidos, de la donación de Estados Unidos. ¿Se acuerdan que acá dijimos, si es necesario arrodillarnos a Estados Unidos, con tal que compremos la vacuna de Estados Unidos o nos donen también de paso? Pero nosotros apuntamos a India, apuntamos a Turquía, apuntamos a China, con la que no tenemos ninguna relación, y al final nos hace esto. Estamos fallando en la planificación, en el gobierno, en la Asociación Paraguaya de Fútbol, en Cerro Porteño y en todo lo que quiera. Estamos fallando y cada vez es más fácil hacer la planificación por los elementos modernos que tenemos. Entonces nosotros nos estamos equivocando. Vamos a la pausa. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y de alimañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Queso, 15. Llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Queso, el nuevo queso cremoso para untar Queso Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Queso Light. Queso Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Queso, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Llega agosto liquida con precios que solo en Tupi podés conseguir. Acércate a disfrutar las mejores ventajas este viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de agosto. Vas a encontrar la más amplia variedad en televisores, celulares, aire acondicionados, ventiladores, muebles y mucho más, al contado y en las cuotas que más te convengan. Te esperamos en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, viernes y sábado de 7:30 a 18 horas. Y atención que para que no te pierdas esta gran fiesta, abrimos el domingo de 10 a 17 horas. Podés comunicarte con nosotros al 021-569-9000. Además, podés acceder a todos estos productos en nuestro sitio web www.tupi.com.py desde cualquier punto horas, y tus pedidos te lo entregamos hasta la puerta de tu casa. No te olvides que contamos con una exclusiva zona pick-up, pensando para vos, en donde podés retirar tus productos en el día, 2 horas después de haber realizado tu compra, sin tener que bajarte de tu vehículo. La gente sabe. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República de Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. El mejor equipo, Unión Fútbol Club. Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se viven en Unión FC.
Chipi Vera y el maestro Pedrito García te informan sobre el evento deportivo más grande del año. Presencia en directo, noticias, entrevistas y mucho más. Esto es Desde Tokio FC. Hola, ¿qué tal, compañeros? Desde Tokio FC, ¿cómo están? Un abrazo para ustedes, para la audiencia, por supuesto que estamos empezando otro bloque olímpico desde Tokio, esperando por los últimos días, las últimas jornadas, lamentablemente, tendremos que esperar. La vez pasada me decía Fabricio Zanotti en esa nota que de hecho pasábamos también al aire, bueno, al menos esta vez vamos a esperar solo 3 años. Sí, de hecho ya París 2024 con algunos tweets nos está emocionando, nos comienza a poner la piel de gallina en medio de estos juegos, de estos milagrosos Juegos de Tokio 2020, cuando parecían hasta que se postergaban, que se suspendían, mejor dicho, porque de hecho se han postergado, parecía que se suspendían, se están haciendo, bueno, con cierto éxito en lo deportivo, con ciertas medidas que se han tomado, con ciertos problemas como es habitual en cualquier Juego Olímpico, sin duda alguna, con noticias que han surgido principalmente en la previa y también en medio de la competencia, con este caso bastante extraño, pero al fin y al cabo, y como pasa siempre, como pasa en los mundiales, cuando se habla de problemas en lo previo, de las famosas construcciones, del gasto, de los problemas que conlleva socialmente la realización de tal o cual competencia, bueno, todo eso queda finalmente a un costado para dar paso a la espectacularidad del deporte, porque sin duda que una de las cosas más emocionantes en la vida es el deporte, y esto se vive a cabalidad en unos Juegos Olímpicos, donde están los mejores de cada disciplina, o por lo menos en la gran mayoría de todas las disciplinas deportivas. Bueno, no siempre los mejores ganan, pueden estar presentes, pero no siempre ganan. Y fue el caso de Brasil en el vóley de playa. Una sorpresa, en definitiva. Brasil, que desde la aparición del vóley de playa, como comentábamos ayer en el vóley de playa femenino, en Atlanta 96, de forma oficial, porque se hizo como exhibición en Barcelona 92, Brasil siempre estuvo ahí. En femenino siempre estuvo en semifinales, en todas las ediciones. De hecho, decíamos ayer, contábamos que solamente en Beijing no ganó medalla porque perdió el partido por el tercer puesto. Y en masculino dio la sensación que hoy se perdió una gran parte de la historia en el país vecino, porque desde Sydney 2000 hasta acá, no solamente que siempre ganó medalla, siempre estuvo en la final Brasil, es decir, siempre peleó por el oro o por la plata. Entonces, que Brasil quede fuera en masculino, en vóley de playa, en cuartos de final, ante un rival como Letonia, es sin duda que chocante por lo bajo. Brasil quedó eliminado. La dupla conformada por Alisson y Álvaro Filho perdió 2-0 en 2 sets, lo sacó el equipo letón y terminó accediendo a las semifinales. Brasil queda fuera del femenino, del masculino, un deporte tan tradicional. Uno va en las playas, puede ir a las playas de Brasil. De hecho, bueno, la más considerable en ese sentido, Río de Janeiro, que tiene redes de vóley de playa, pero a cacharrata cada 10 metros, y que Brasil no esté en una semifinal al menos de estas competencias olímpicas, realmente es extraño, es muy, muy raro. Pero bueno, así es el deporte. Se terminó dando el día de hoy y Brasil está fuera de las semifinales olímpicas y por ende no va a poder subir al podio, ni en masculino ni en femenino. Pero hablemos también, por supuesto, de las buenas noticias para los sudamericanos, porque en este caso el equipo de las Leonas, Argentina, llegó a su tercera final olímpica. Luciana Aymar lucha, total admiración y respeto para ella, la mejor jugadora de todos los tiempos, probablemente del deporte, en su totalidad, en cuanto al universo del hockey femenino. Lucha Aymar es una exponente, pero de las más importantes de la historia. Repito, no me equivocaría probablemente si digo que es la mejor jugadora de todos los tiempos. Acaba de tuitear: la tercera debe ser la vencida, porque Argentina llegó a finales pero no las pudo ganar. Terminó conformándose con la plata, la última edición de hecho en Londres 2012. Me tocó asistir a esa final, donde finalmente cayó el equipo argentino ante la rival que va a volver a enfrentar ahora. La rival, o el equipo rival mejor dicho, va a ser Países Bajos, una selección
muy potente, considerada de hecho la selección de Países Bajos la gran favorita a quedarse con estos juegos. Australia fue sorpresivamente eliminada en cuartos de final justamente ante India que cae en semis ante la Argentina por 2-1, con 2 goles de una histórica, una jugadora que realmente vale la pena resaltarla, como el caso de Noel Barrionuevo, que es una número 9, diríamos en el fútbol, sí, una killer, una goleadora de esas que dan miedo. Bueno, ahí está, Barrionuevo siempre haciendo goles en partidos importantes y marcando la diferencia para esta Argentina que es finalista. Y una histórica, como el caso de la arquera Belén Suchi, que desde el arco 35 años y daba un mensaje muy emotivo el día de hoy. Desde el deporte quiero dar el ejemplo. Voy a llamar a mi hijo a contar que mamá es finalista. Bueno, se lo merece Belén, que también había estado en aquel equipo histórico, campeón del mundo de Argentina en aquel Mundial de Rosario y también finalista olímpica en el 2012. Pero bueno, en este contexto, en una situación ya distinta para ella, en una situación muy hermosa como el hecho de ser madre. Bueno, pasemos a los 200 metros masculinos. Hay heredero, hay sucesor, hay qué sé yo, pónganle el adjetivo que ustedes quieran, de Usain Bolt, y es André de Grace. La vez pasada en uno de los bloques olímpicos justamente contábamos acerca de aquella foto de Grace mirándose con Usain Bolt en las semifinales en el Río 2016, y Usain Bolt, el jamaiquino, como consintiéndole y diciendo, bueno, vos sos el heredero, a partir de ahora vamos a divertirnos acá. Usain Bolt terminó ganando, como lo hizo siempre en los Juegos Olímpicos, la prueba de los 200 metros, pero André de Grace ya se colgaba allí una medallita, y estaba claro que en Tokio 2020 podía ser el sucesor. No lo pudo ser en 200 metros, terminó no ganando la medalla de oro, pero sí en los 200, donde dominó el canadiense una recta final muy interesante que le determinó y lo llevó a André de Grace a ser campeón olímpico aquí en los 200 metros en Tokio. Segundo quedó Kenneth Bednarek y tercero Noah Lyles, el estadounidense, que había pasado raspando a semifinales. Se complicó. De hecho, hacíamos una crítica en Twitter la vez pasada cuando veíamos la carrera en semifinales de Noah Lyles. Y vuelvo a decir esto, no entiendo por qué últimamente los velocistas en semifinales o en las rondas clasificatorias es como que aflojan sobre el final sin tener la certeza de que están ganando o de que tienen asegurado un puesto en la siguiente ronda. Les ha pasado a muchos últimamente en mundiales, en Juegos Olímpicos acá en Tokio también hubo varios casos. Yo no entiendo. Usain Bolt, hay uno solo, eso de golpearse el pecho y mirar para los costados, déjenlo a Usain Bolt, fue único y no va a haber otro como él. El resto, cuando llega al sprint final, esos metros finales, esos 10, 15 finales, con el torso para ingresar primero, con la cabeza levantada, con la posición correcta, basta de joda, muchachos. Yo no sé qué están haciendo, queriendo imitar esto de relajarse en los metros finales y tratar de pasar cómodo. ¿Qué quieren que digamos? Mirá con qué comodidad pasó. Yo no estoy entendiendo esto de muchos atletas. La verdad que es una situación que repito, me cuesta discernir, porque ahí es cuando hay que apretar. O sea, el final es lo que te hace ganar o perder, y más en una carrera de velocidad. Las carreras se definen en centésimas de segundo muchas veces, y Noah Lyles casi accedió, o mejor dicho, casi no accedió a la final por culpa de un relajo sobre el final, como queriendo, ya está, ya clasifiqué, ya gané. No, le venían desde los dos costados, él sin tener panorama, y menos cuando estás liderando en una carrera, insisto, rápida, muy veloz, y casi se quedó fuera. Se hubiese perdido esta medalla de bronce. Terminó ganando André de Grace la medalla de oro para Canadá en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Bueno, mucho más por comentar, por supuesto. Ya Pedrito tiene novedades sobre los paraguayos, así que Pedrito, todo tuyo, y nosotros volvemos después con otras novedades. Pedrito, un abrazo. Maestro, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Chipi? Un gusto estar en contacto con toda la audiencia de la Unión R800 y desde Tokio FC. Que en nuestras vidas Dios ocupe siempre el primer lugar. Para ello, Cristo es el camino, la verdad y la vida, la luz del mundo, la esperanza que jamás se muere, y nadie llega al Padre sino mediante Él. Ya solamente para Paraguay queda la prueba de maratón.
con el gran duelo nuevamente de keniatas, etíopes, norteamericanos, como fue en Río 2016, cuando el oro se colgó el keniata Eliud Kipchoge, siendo la medalla olímpica el objetivo, por supuesto, que van a tener todos los maratonistas que entrarán en acción, y entre ellos el nuestro, Derlis Ayala, que ya está velando las armas, se encuentra en óptimas condiciones físicas de conformidad a lo que nos adelantara ayer el integrante del equipo metodológico y sanitario del COP y a la vez titular del área de kinesiología, Luis Zamproña. No hay rastro alguno de consecuencia que pueda afectarle después del COVID-19 que sufrió en materia de contagio a comienzos de año y que le impidió una mejor actuación en esta temporada. Pero hizo un proceso de adaptación en Colombia, en altura, tratando de mejorar al máximo su rendimiento, y está como para rendir, por supuesto, a plenitud en esta despedida que va a ser el sábado, atención al horario, 6 de la tarde, hora paraguaya, y que equivale al día domingo 8 en Japón, por la diferencia horaria que es de 13 horas. 6 de la tarde, hora de Paraguay, es el horario de la prueba de maratón, reiteramos. Y hay que sumarle 13 horas, 7 de la mañana de domingo en Tokio. De la misma manera también la prueba de maratón femenina va a ser a las 6 de la tarde de Paraguay, pero este viernes, y equivale a 7 de la mañana del sábado en Japón. Ya están de regreso prácticamente todos los competidores que estuvieron en Tokio. Llegó esta madrugada de retorno también Camila Pirelli Cubas, la destacada atleta nacional que consiguió cumplir su sueño de participar en los Juegos Olímpicos después de mucho andar en lo que se relaciona a su objetivo de convertirse en una atleta olímpica. Y en ese aspecto también tenemos que remarcar que ya adelantó en el día de ayer a nuestra programación, mientras estaba en pleno viaje, que va a apuntar por sobre todo a los 100 vallas para Odesur 2022, sin dejar de lado, pero priorizando esta prueba con relación a lo que es su especialidad principal, el heptatlón. En relación al medallero, es bueno destacar que se mantiene China holgadamente por ahora a tope, con 32 medallas de oro en el primer lugar. Estados Unidos quedó a 7 con 25 y Japón se acercó, descontó 2 posiciones, o sea, 2 preseas. Está siempre en la tercera ubicación, pero la diferencia con respecto a Estados Unidos es de 4 medallas ahora, con 21 el país sede, el anfitrión. Y la novedad en la parte superior del medallero es la superación de Gran Bretaña sobre Australia. El equipo del Reino Unido ahora está cuarto, Australia quinto, gracias a que tiene 18 medallas de plata contra 4 de las oceánicas, el conjunto británico. Y en cuanto a los latinoamericanos, las posiciones son estas: Cuba mejoró, está 13, Brasil 17 después de la sorprendente eliminación del vóley playa en ambas ramas que comentaba Chipi Vera. Jamaica ocupa el puesto 26, Ecuador el 29,
Venezuela el 35, Bermudas el 57 en compañía de Puerto Rico, Colombia está en el lugar 61, al igual que Dominicana, México 76 y Argentina 79. 85 son los países que ya tienen medallas en estos Juegos. Las Leonas, con gran victoria hoy día, van a definir el título contra Holanda, que le ganó a Gran Bretaña 5-1 en la otra semifinal. Una nota llamativa hoy día también es la eliminación de España en básquetbol femenino. Sabemos de la importancia que tiene la Liga Española de Básquetbol, por lo que acompañamos especialmente de la participación de nuestra estrella máxima Paola Ferrari. Francia dio cuenta de España por un triple, 67-64. Reaccionó extraordinariamente en el último cuarto. España se acercó, pero no pudo alcanzar ya la diferencia que le había sacado el equipo galo. Japón, por mínima diferencia de 86-85, eliminó a Bélgica y también avanzó a las semifinales. Mañana se van a jugar las semifinales de varones. Para quienes gustan de ver el básquetbol olímpico, a las 0:15 de mañana, Estados Unidos se enfrentará a Australia, y a las 7 de la mañana, Francia a Eslovenia. Son los puestos ya definitorios, y vamos a tener ya a equipos con medallas en la jornada de mañana en deportes colectivos y sobre todo en básquetbol. En cuanto al combinado albiceleste de hockey, que está sacando la cara por Argentina, debemos remarcar que va a buscar un oro que le ha sido todavía esquivo. En Sydney 2000 consiguió la medalla de plata, luego obtuvo el bronce en Atenas 2004 y en Beijing 2008, y en Londres 2012 volvió a colgarse la plateada. Bronce en Atenas y en Beijing, y plata en Londres 2012. Hoy es un día también que tiene que ver con las efemérides olímpicas histórico, porque un 4 de agosto, pero de 2012, en Londres, el célebre nadador norteamericano Michael Phelps superó las hazañas de su histórico antecesor, el tiburón olímpico Mark Spitz, también estadounidense de origen hebreo, y ganó su medalla olímpica número 22, superando la marca de 18 preseas que hasta entonces ostentaba la gimnasta soviética Larisa Latynina, de origen ucraniano, consolidándose como el máximo medallista en la historia de los Juegos Olímpicos y como el mejor nadador de todos los tiempos. También en las efemérides olímpicas tenemos que un día como hoy, en 1996, se clausuraban los Juegos Olímpicos de Atlanta. Y para completar esta descripción, un pequeño comentario crítico a la postura que nos parece desde todo punto de vista ridícula que ha tenido la FIFA con respecto al uniforme de Uruguay en los Juegos Olímpicos de fútbol y también en las eliminatorias para el Mundial de Qatar. La FIFA intimó a la empresa Puma, que es la proveedora de los uniformes celestes gloriosos para la Asociación Uruguaya, que borre 2 de las 4 estrellas que están por encima del logotipo de la AUF en esas camisetas, porque dice FIFA que solamente han ganado 2 títulos mundiales y no 4. ¿Cómo podrían ganar títulos de campeonatos que no los había organizado todavía la FIFA?
La propia FIFA ha felicitado públicamente y por nota en ocasión de aniversarios a la AUF por las conquistas de Ámsterdam y Colombes de 1924 y 1928 en Juegos Olímpicos antes de los mundiales. Y además, otra cosa que nos parece totalmente insólita es que FIFA le pide a Puma que cuando haga uniformes para la selección femenina de Uruguay, borre todas las medallas, porque las chicas charrúas todavía no ganaron un evento ecuménico. Minucias ridículas, pero que por lo visto preocupan también a FIFA antes que otros temas más urgentes. Con esto cerramos, gracias por la preferencia y volvemos nuevamente con Chipi Vera desde Tokio FC. Bueno, muchísimas gracias, Pedrito, muy amable. Ahí estaban todas las novedades con respecto a los paraguayos y hechos históricos también de los Juegos Olímpicos. Bueno, para cerrar, hagamos un repaso rápido. España se lució en waterpolo, está en las semifinales tanto en masculino como en femenino. El masculino le ganó a Estados Unidos 12-8 y accedió a la semifinal como no lo hacía desde Sydney 2000, y es la primera vez que de hecho España mete en masculino y en femenino a sus equipos en semifinales. La japonesa Yososumi Sakura, de 19 años, ganó la final femenina en la prueba de skateboarding park. Es la segunda modalidad, la otra modalidad que tiene esta nueva prueba del skate aquí en los Juegos Olímpicos de Tokio, que debuta de hecho en estos Juegos, y se quedó con la medalla de oro. Repito, Yososumi Sakura, la japonesa, 19 años. Segundo lugar para la también japonesa Kokona, de 12 años, y 13 años para la británica Brown, que fue finalmente bronce. Muchos preguntarán, ¿qué pasó con una brasileña de 13 años? No, ella no compite en esta modalidad del park, así que se ha terminado el skateboarding en cuanto al femenino. Mañana se disputarán las finales en esta misma modalidad, en la modalidad de skateboarding park en la rama masculina desde el mediodía de Japón, es decir, 11:30, cuando arranque fútbol, cuando arranque Unión FC, por supuesto en la R800 en amplitud modulada. Bueno, Sidney McLaughlin de los Estados Unidos ganó la final de los 400 metros con valla femenino, rompió el récord mundial, también lo había hecho Warholm en la rama masculina. Y aquí hay un detalle muy importante, muchachos, audiencia. ¿Cómo es que lo logran con tanto calor? Probablemente este sea uno de los Juegos Olímpicos más calurosos de la historia. 36 grados teníamos el día de hoy. Y estas pruebas de 400 vallas se corrieron las finales a las 12:30, 12:20 del mediodía, con el solazo en el Estadio Olímpico y con el calor intenso en toda la ciudad, que salís del aire acondicionado y te mojás. Literalmente te mojás. Bueno, estas condiciones, y atento a esto porque seguramente le va a sorprender como también me ha sorprendido a mí la primera vez que lo leí, y lo ratifico ahora porque volví a investigar sobre el caso. Estas condiciones calurosas, con el viento que viene desde el río en algunos casos y desde el mar en otros, mejoran las probabilidades de superar marcas en pruebas de velocidad. Cuando el resto lo sufre, los velocistas finalmente son beneficiados. Los que hacen, velocidad, una forma de decir, los 400, si bien hay una interesante carga de velocidad, ya es una vuelta a la pista y es una prueba que hay que correr con mucha inteligencia. Pero, insisto, estas condiciones favorecen porque hacen que el aire esté menos denso. Entonces, ellos pueden ganar unas décimas de segundos, y quizás me quedo corto con eso de décimas de segundos, quizás centésimas de segundos, para poder lograr mejores marcas. Bueno, la teoría es la teoría, la práctica es otra. En la práctica, tanto en 400 vallas femenino como en masculino, que fueron las pruebas que se dieron al mediodía, terminan dando la razón, porque Warholm destrozó su propio récord mundial y nuevamente la estadounidense Sidney McLaughlin también lo hizo el día de hoy. Así que un dato para analizar, para profundizar y para tener en cuenta desde la ciencia cómo puede
evaluar esto que estamos viviendo aquí en Tokio con el calor tremendo, además del famoso dopaje tecnológico, ¿verdad? De los championes, de los zapatos deportivos. Esto también comentamos en ediciones anteriores del bloque olímpico desde Tokio FC, que mediante una nueva manera de hacerlos con fibra de carbono están mejorando evidentemente los rendimientos. Hubo críticas de hecho para esto, como aquello de las mallas y demás en la natación 12 años atrás, pero bueno, son los nuevos tiempos, es la nueva tecnología y habrá que ver cómo obra a partir de aquí en más el Comité Olímpico, en todo caso la Federación de Atletismo, si los prohíbe finalmente o no. Bueno, es todo desde acá. Cerramos este bloque desde Tokio FC, agradeciéndoles la compañía, por supuesto, y agradeciendo a los amigos de CompuMarket, porque para los fans del deporte que les gusta sentarse cómodos en sus casas a ver todas las instancias de los Juegos Olímpicos, ya hemos recomendado las Smart TV de CompuMarket. Pero ¿qué pasa con aquellos que están todo el día por la calle? Muy simple, también entrando a compumarket.com.py pueden encontrar los mejores smartwatch del mercado para poder tener en la muñeca, estén donde estén, en toda la data relacionada a los Juegos Olímpicos en tiempo real. Lleven los mejores smartwatch pagando en 10 cuotas sin intereses con su tarjeta Itaú, y si no tienen tarjeta pueden pagar hasta en 18 cuotas sumándose a CompuMás, el club de beneficios de CompuMarket. Recuerden que tienen delivery en 4 horas para productos seleccionados. Un abrazo y hasta todos los momentos. Chau, chau. Esto fue Desde Tokio FC. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. A Cayetana se le heló la sangre. Su alma ya estaba fundida en la luz, en el canto de los pájaros. De levantar pesas de vértigo que le habían ayudado a sacudirse de los hombros la pobreza. Lo que acabas de escuchar son fragmentos de Ya no hay lugar, de Karen Colmán, El viejo señor obispo, de Augusto Roa Bastos, Esta zanja está ocupada, de Raquel Sayer. Cuando la obra de un escritor se conecta con la de otro, crea un legado eterno. Inscribite al Premio Itaú de Cuento Digital en www.premioitaú.org. Escribir es vivir para siempre. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Si el plan de este fin de es pizza con amigos, pedí en Monchis que te regalamos 30% de regalo pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad
calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado o el más dulce postre, el trabajo que queda en la cocina es mucho más fácil con Citrón Detergente Lavavajillas. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. ¿Antojo de comida mexicana? Pedilo en Monchis, que este fin de semana tenés de regalo 30% de regalo, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itaú.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta boldo, cedrón burrito, té verde sabor limón, cocuy cedrón capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Estamos en la última parte, nos quedamos cortos hoy. Rápidamente, hoy juega Libertad. Julito Caballero, ¿cómo está, Julio? Hola, Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Nico? Un abrazo grande allá a los compañeros, a la gran audiencia de Unión FC, como siempre. Bueno, Libertad hoy comienza su participación en la Copa Paraguay, es decir, va a intentar revalidar el título que había conseguido en la edición del año 2019 frente al equipo de Guaraní en el estadio Defensores del Chaco. 18 convocados, evidentemente un plantel alternativo, prácticamente el que va a poner hoy Daniel Garnero para este partido a las 19:30 en el estadio Feliciano Cáceres frente al 29 de septiembre del barrio Molino de la ciudad de Luque. 18 convocados: Carlos Servina, Rodrigo Morínigo, los arqueros Iván Ramírez, Iván Piris, Luis Cardoso, Diego Viera, zaguero central Junior Quiñones de las formativas, Leonel Bangioni y Ayrton Cougo. Después Blas Cáceres, Marcelo Díaz, el volante chileno, Lucas Sanabria, volante mixto también, Rodrigo Bogarín, Lorenzo Melgarejo, Pedro del Valle, Carlos Sebastián Ferreira, Iván Franco y Marcelo Fernández, que es un chico de la casa que hizo pretemporada con el plantel principal y que va a tener la posibilidad de seguramente tener minutos en el partido de la Copa Paraguay. El probable 11 que va a poner el repollero: Carlos Servín en el arco, la defensa con Iván Piris, Luis Cardoso, Diego Viera y Ayrton Cougo. Medio sector con Pedro del Valle como volante por derecha, Marcelo Díaz, Lucas Sanabria e Iván Franco como volante por izquierda.
Rodrigo Bogarín como segundo punta, acompañando a Carlos Sebastián Ferreira. Es el probable de Libertad para este partido que, repito, va a comenzar a las 19:30 horas en el Estadio Feliciano Cáceres, frente al 29 de septiembre de la ciudad de Luque, del barrio Molino de Luque. Debut, estreno de Libertad en la Copa Paraguay temporada 2021 para tratar de reivindicar la corona que había conseguido hace un par de temporadas frente al conjunto de Guaraní. El plantel está concentrado ya desde anoche en el predio del club y seguramente a las 17:30 horas aproximadamente va a partir rumbo al Estadio Feliciano Cáceres, compañeros. Un abrazo grande, Nico, y saludos a toda la audiencia de vuelta de Unión FC. Gracias, Julio, muy amable. Nos estamos yendo. Álvaro, ¿ya llegó la delegación de Cerro o cómo hace Cerro Porteño, Alvarito? Hola, Nico, el saludo para vos, los compañeros y la audiencia de Unión FC. A la madrugada ya llegó Cerro Porteño, a eso de las 3 de la mañana. Llegó el plantel del Ciclón de Barrio Obrero. Hoy el entrenamiento a las 17 horas en La Ollita con miras al partido del sábado ante Guaireña. Gracias, Álvaro. Abrazo. Me despertó el avión. Van Gaal es nuevo viejo técnico de Holanda. Mirá vos. Así que vuelve Luis Van Gaal. Y quiero contarle algo, atájense bien de la silla, ya nos vamos. Ha sido un tsunami, dice la Liga Impulso. El acuerdo de la Liga con el Fondo Americano, CBC, para inyectar 2.700 millones de euros en la competición. Podían ir a la bancarrota los clubes de España, no quieren que ocurra lo que está ocurriendo en Francia. Entonces, ese dinero para cada equipo de la Liga 1 de España. A Barcelona le corresponde 270 millones de euros. Al Real Madrid 261 millones. Al Atlético de Madrid 200 millones. Y así sucesivamente. Entonces, esto acerca a que Messi pueda firmar. Va a firmar hoy, de acuerdo a lo que se está diciendo, que ya está terminando la hora en España. ¿Cómo hay que devolver este dinero? Es un préstamo blando. Eso significa que los intereses son bastante más bajos de lo que exigiría un mercado normal y además con 40 años de margen. Ningún banco o fondo de inversión financiaría a un club ahora mismo a más de 5 años. Explica el responsable justamente de acuerdo, así que este es el dinero que se maneja en España, por ejemplo, en relación a la pobreza con la que nos manejamos nosotros. Y aprendamos, acá para comprar una casa el préstamo blando es a 20 años. Y tu trabajo es 10 años, nomás los 10 años te echan. ¿Cómo vas a pagar si te quedas sin trabajo los 10 años? Imagínate el nivel. Esta información está en la portada de todos los diarios de España, fundamentalmente hoy, a partir de este dinero. Hoy Copa Paraguay, decíamos, Fede. Sí, señor. Hoy juega Libertad, último campeón frente al 29 de septiembre, equipo de la Primera B. Ya lo reportaba Julio, sí, de la ciudad de Luque. Y a primera hora, Itonoró de San Antonio contra Sportivo Luqueño. El partido va a arrancar a las 17. Ayer clasificaron Deportivo Santaní y Tacuary. Zulma Quiñones ayer sancionó una falta del delantero. Cuando mete la pierna, el defensor quiere rechazar la pelota y le patea, cae. La misma cosa de pita, pero cobró a favor del defensor. ¿Cuál es la recomendación que sirve? ¿Esta que aplicó Zulma Quiñones o la del penal que sancionó el árbitro contra Pita? Porque todos entran en la misma sala, en la misma aula, para escuchar las recomendaciones de Elizondo y compañía. Sí, leí, Nico, pero no vi la jugada, por eso no te digo. Hay que ver, Nico, no ves lo que yo te digo. No viste la tarjeta a Leal tampoco. Volvemos mañana. Chau. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. La Unión R800, amplitud modulada. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Conducir alcanza una nueva dimensión con el New SUV Peugeot 2008. Disfruta de su tecnología iCockpit 3D, un motor turbo y del atrevido diseño de la nueva generación de New Peugeot 2008. Para más información, seguinos en redes sociales como Peugeot Paraguay o comunícate al 021-379-9000.
Empezamos hace 21 años, nos posicionamos, fuimos creciendo, nos renovamos, pero mantenemos lo fundamental. Seguimos siendo la vidriera más importante del sector de la construcción en Paraguay. Construtecnia 2021, Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales para la Construcción. Edición virtual del 1 al 5 de septiembre. Invita Radio La Unión R800 AM. Radio La Unión R800 AM. Dale clic a la noticia en La Unión R800 AM. ...23 grados en Asunción, un plan de fuga que incluyó la construcción de un túnel fue descubierto este miércoles en el Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de Encarnación por medio de una requisa. Integrantes del grupo criminal Primer Comando de la capital, PCC, fueron los autores de la excavación según primeras investigaciones. Y delincuentes asaltaron en la madrugada de este miércoles la agencia comercial de la Administración Nacional de Electricidad ANDE de la ciudad de Caguazú. Se llevaron 2 cajas fuertes que en total contenían más de 400 millones de guaraníes, además de armas y hasta un vehículo del ente estatal. Más noticias en www.launion.com.py. Dale clic a la noticia en La Unión R800 AM. La Unión R800, amplitud modulada.